Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a un nuevo encuentro vía webinar que la Sociedad Argentina de Infectología tiene el placer de encarar periódicamente desde que el COVID-19 se convirtió en pandemia e incluso algunos momentos antes también. Para los que ingresan por primera vez a este espacio, queremos decirles que esta es una cita que la Sociedad Argentina de Infectología entiende como parte de su rol indelegable en la transmisión de contenidos rigurosos y comprobados científicamente en el combate de lo que la Organización Mundial de la Salud llamó la infodemia, esto es, la epidemia de falsas noticias. Sabemos, en esta suerte de consultorio abierto que vamos a iniciar en el día de hoy, parte que retomamos hace 2 viernes también, que mucha gente, ya no tanto solo la comunidad médica, sino la gente de a pie, los que no entendemos mucho de qué se trata todo esto, tienen y tenemos muchas preocupaciones en lo cotidiano, muchas preocupaciones en lo que es la vida doméstica. Y a veces esas preocupaciones no reciben el tratamiento adecuado en los medios de comunicación y es allí donde pasa la peor de las situaciones, la confusión, la desinformación, la falta de respuestas veraces. Vamos a convocar a Germán, a Natalia y a María Laura a que habiliten sus cámaras y micrófonos. Allí están todos. Algo que nos gusta decir también, si bien María Laura es bióloga y Germán y Natalia son de otro gremio, son de los infectólogos de los nuestros, los tres están dedicando su tiempo a hacerle bien a la comunidad. Natalia y María Laura están en la facultad, están allí. Germán está en su casa, muy atento a lo que va a pasar con Anton, su recién llegado, así que si ustedes ven que abandona la imagen, no se preocupen, es una buena noticia. Y nos gusta también recalcar esto en los últimos encuentros de la SADI, y a propósito de las últimas noticias en nuestra querida Argentina, nos gusta recalcar que nuestros profesionales, nuestros trabajadores de la salud, cuando digo nuestros, no digo de la SADI, digo de toda la Argentina, están allí haciendo lo que saben, no están haciendo otra cosa. Y gracias a Dios que lo hacen. Y esto corre por cuenta mía. Dicho esto, bienvenida a María Laura Polo, bióloga, gracias por estar allí esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, che, súper bien. Muy bien. Germán, ya sabemos, rapidito, ¿cómo estás? ¿Cómo es? 10 puntos. Igual estoy trabajando también, ¿eh? Estoy mira. a la espera con el teléfono, pero estoy trabajando. Muy bien. Estoy esperando para salir corriendo. Excelente. Natalia, ¿cómo va? Todo bien, ¿vos? Siempre bien y contentos de recibirlos. Miren, vamos sin más a las preguntas que estamos recibiendo. Una aclaración a las personas que nos están mirando. La primera es que esta charla va a quedar grabada para compartir y repetir las veces que quieran. Y la segunda es que aconsejamos que las preguntas sean en el formulario que pegamos allí en Facebook para que pasen por nuestra web. Eso nos va a permitir un acceso mucho más dinámico a las preguntas que ya han llegado y son, me gusta decirles esto solamente para que se inquieten un poco, son unas, bueno, voy por 30 y sigo bajando, bueno, a lo mejor no les digo, son unas 50, más o menos. Bueno, hay que ponerle pila. Vamos a ponerle pila, me parece que ustedes me corregirán, es una pregunta que creo que es para María Laura, que tiene que ver con el tema de los barbijos, si se pueden reusar, volver a esterilizar. Alguien pregunta incluso, y acá no tomamos en cuenta con seriedad todo lo que nos llega, si se puede hervir o si se debe hervir el barbijo de tela cuando se llega a casa después de una actividad o de una salida permitida. Bueno, con respecto a la reutilización de los barbijos sociales, que son los que se usa en el día a día y no en el ámbito médico, por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle o trabajamos y no podemos asegurar una distancia social adecuada. Bueno, con esos barbijos los podemos decontaminar en nuestras casas, lavándolos con detergente, con jabón, y ese lavado es suficiente para decontaminar estos barbijos. Después, cuando ya hablamos de los barbijos que se usan en el ambiente médico, es otro tipo de esterilización.
En principio los barbijos quirúrgicos están pensados para usarse durante una jornada de trabajo y son descartables. Obviamente que si se salpican, se mojan, eso en ese momento hay que descartarlo, pero si no, se usa durante una jornada y se descarta. Y después los barbijos N95, que son los barbijos que están pensados para protegernos de los aerosoles y se utilizan para todos aquellos procedimientos que generen aerosoles. Bueno, esos barbijos tienen un procedimiento de esterilización especial que en principio se están generando las normas para estandarizar esa esterilización, pero bueno, hay estudios que demuestran que la utilización de peróxido de hidrógeno sería adecuada para la esterilización de estos barbijos. María Laura, antes que nada, te aprovecho, porque venimos hablando siempre, y como esto está dedicado más a la comunidad, digamos, que a los médicos, cuando ustedes hablan de aerosolización, ¿de qué están hablando? Para que entendamos todo. Bueno, aerosolización son todos procedimientos médicos que generan partículas muy pequeñas que tienen la capacidad de quedar suspendidas en el aire, en lo que se estima que son alrededor de 3 horas. Por ejemplo, los procedimientos de intubación, procedimientos médicos de cirugías que implican acceso a vías respiratorias superiores. No son no ocurre en el día a día cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos o tosemos, generamos partículas, gotitas respiratorias que contienen al virus, pero estas gotas son mucho más grandes que los aerosoles, por lo tanto no podemos decir que estas gotas permanecen en el aire 3 horas. Estas gotas caen por su propio peso, por eso para protegernos tenemos que recurrir a lo que es la higiene correcta de manos, la higiene de las superficies y el distanciamiento social, el uso de barbijos. Perfecto, muy clarito. Querido Germán, por si te tenés que ir, te voy a tirar la más difícil ya de entrada, así, claro, porque si no, porque Germán tiene ganas de que si le toca una pregunta difícil y se me tengo que ir, me tengo que ir. No se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Entonces te vamos a preguntar, Germán, son muchas preguntas de estas, si nos ponemos un poquito serios, es cuán avanzadas están en general las vacunas y sobre todo están preguntando por la de Oxford, allí en Inglaterra. Ajá. Bueno, el tema vacunas es un tema interesante, un tema bastante extenso. Como la idea, voy a tratar de respondértela lo más simple posible y lo más... Es la idea, perfecto. Sobre todo para que el resto de la gente que no tiene relación con la medicina lo pueda entender más fácil. Exacto. Hay un punto que es súper importante cuando la gente habla de las vacunas, y es entender para qué sirve la vacuna. Nosotros usamos una vacuna para evitar que una persona se enferme y no para tratar a una persona. Ese es el primer punto que uno tiene que tener claro. Vos sabés que mientras respondemos las preguntas de Sadis en otro ámbito, de forma escrita, nos han preguntado muchas veces, por ejemplo, por qué los científicos, la gente, los médicos piensan que vamos a encontrar una vacuna para el coronavirus y, por ejemplo, no hemos podido encontrar una vacuna para el HIV. Si estamos seguros que la vamos a encontrar y si todo lo que estamos escuchando por la tele y por los medios, uno realmente puede ponerle una gotita de esperanza. El HIV es una enfermedad que tiene muchísimas más mutaciones. El virus HIV es un virus que muta mucho, que cambia mucho, y cuando una persona se infecta con el HIV, termina teniendo muchísimas poblaciones distintas. En cambio, el coronavirus nosotros sabemos hoy que es un virus con muchas menos mutaciones, que es un virus mucho más estable, más allá de que puede tener mutaciones, y uno espera que en algún momento pudiera tenerlo, pero nos da la posibilidad de pensar en trabajar sobre una vacuna. Y otro tema importante es entender que la vacuna es la manera de contarle al cuerpo cómo es ese virus que va a ingresar al cuerpo y que el cuerpo pueda estar preparado, que tenga memoria. Uno puede hacer las vacunas. ¿Cómo le puedes contar al cuerpo, cómo le puedes contar a tu sistema inmunológico de qué se trata ese virus? O bien
tratás ese virus y le bajás la virulencia, lo haces menos agresivo para que el cuerpo no se enferme y el sistema inmunológico pueda conocerlo, o le mostrás pedacitos o partes de ese virus para que el sistema inmunológico tenga esa memoria. Las vacunas, que hoy hay muchas vacunas en estudio en el mundo, creo que hoy la Organización Mundial de la Salud calcula que hay arriba de 100 de ciento y pico de vacunas en estudio. Hay algunas más importadas, o sea, de trabajos en vacunas, en distintos grupos de investigación. Vos me preguntaste sobre la vacuna Oxford. Esa es una vacuna que se está desarrollando en Inglaterra. Es una vacuna, se considera hoy el proyecto más avanzado en lo que es vacunas en Europa. Otro tema importante que te cuento para que entienda la gente, pues también hay mucha gente que dice ¿cuándo va a estar la vacuna? O ¿por qué no la hacemos más rápido? ¿Por qué no la producimos antes? Cuando uno piensa en vacunar a la gente, piensa en una solución a una enfermedad que se le va a aplicar a millones de personas y que son personas sanas, porque vos les vas a dar esa vacuna para evitar que se enfermen. Entonces, cuando vos vas a producir en gran cantidad una vacuna y se la vas a dar a la gente, tenés que estar seguro de que sea segura y de que sirva para algo, que sea eficaz. Para llegar a ese resultado, para tener claro que es eficaz y que es segura, uno necesita sí o sí pasar por una serie de etapas. En esta situación en la que estamos viviendo ahora, que es excepcional, los científicos estamos viendo como un proceso que generalmente lleva años o lleva décadas, que es la búsqueda de esa vacuna, se está achicando el tiempo lo máximo posible y lo lógicamente posible. Ya se han pasado etapas de prueba en animales, de prueba in vitro, que es la primera etapa que uno tiene que tener con las vacunas, y se empezaron pruebas en seres humanos. Pero la realidad es que esas pruebas, aunque vos busques acortarla lo máximo posible, hay un mínimo indispensable para darle seguridad a la gente. La Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta este proyecto de Oxford y teniendo en cuenta algunos otros proyectos que están avanzados, considera que en el mejor de los casos podría estar la vacuna para septiembre, en el mejor de los casos. Y en una lógica más, en un caso más lógico para fin de año. Eso siempre pensando de que todo saliera perfectamente bien, de que tener memoria inmunológica realmente nos sirviera, que es todavía algo de lo que estamos tratando de tener en claro, y de que todas estas etapas que estamos empezando a probar en la medicina sean eficaces y sean seguras. Es decir, hay que tener esperanzas, pero hay que ser muy moderados y muy lógicos para esas esperanzas y esperar que todo esto vaya paso a paso. Lo perdimos a Diego. No, acá estoy, lo que va, acá estoy. Al mejor cazador se le escapa una liebre. Estaba chumeando, Natalia, estaba chumeando a ver con qué te podíamos complicar, digo, ayudar en esta suerte de preguntas. Y la verdad que estamos muy parejos con lo que son las preguntas médicas de la comunidad científica, digamos, y en los aspectos más ciudadanos. Así que vamos a ir por este segundo grupo, que me parece que, y después si tenemos tiempo abordamos las que son más específicas. Pero acá pregunta Juan, ¿qué porcentaje de pacientes asintomáticos para COVID estiman? Porque hay, y vos me corregirás, Natalia, una información / un mito de que todos nosotros podemos tener COVID y no saberlo, y en tanto no sabemos ser agentes transmisores permanentes del virus. Bueno, ¿qué porcentaje de personas son asintomáticos? Es algo que obviamente es muy difícil de determinar, porque para determinar eso tendrías que a toda una población estudiarla y determinar cuántos de ellos no tienen síntomas y sin embargo tienen el virus. Hay un gran estudio que presentó el Ministerio de Salud de España con 60.000 personas estudiadas a lo largo de España, pero principalmente en la Comunidad de Madrid, donde más casos tuvieron, y vieron que de estas 60.000 personas, las personas que no tuvieron ningún tipo de síntoma, solamente el 2,5% tuvo anticuerpos, o sea que tuvo la infección. En ese momento no se diagnosticó porque como no tenía síntomas no se lo estudió y digamos, tuvo el virus y no presentó síntomas, ¿sí? Si uno estudia, en cambio, a las personas que tuvieron por lo menos 2 síntomas,
el 45% tiene anticuerpos. O sea que aún las personas que tienen síntomas compatibles, muchos son por otras infecciones y no por coronavirus. Ahora, si uno estudia, por ejemplo, poblaciones muy especiales, como este crucero que se reportó, bueno, ahí estimaron que había un porcentaje más alto de personas asintomáticas, pero ese es un caso muy especial. Para tener valores reales hay que hacer estudios como este que hizo España, que es el más concreto que podemos tener, o de la información más válida que hay hasta el momento. Es un estudio muy, muy grande que incluye a poblaciones de diferentes zonas donde había alta circulación del virus, como en la Comunidad de Madrid, y otras de menor circulación, como en el sur de España. En cuanto a si estas personas pueden ser perpetuamente eliminadores virales, no. O sea, aún las personas que no tienen síntomas cursan el mismo ciclo de la infección. Un momento en donde tiene un periodo de incubación, un momento donde eliminan virus y un momento donde dejan de eliminarlo. Si, además, lo que se está evaluando, lo que se está viendo, es que las personas, la mayor capacidad de transmitir la enfermedad es en el momento que tienen síntomas. Y que esto empieza unos días antes de empezar con la sintomatología, y a medida que va cursando la infección va bajando la carga viral y la capacidad de transmitir. O sea que uno asume que lo mismo tiene que ocurrir en estas personas que no tuvieron síntomas, y ese periodo donde el virus se está replicando en sus vías respiratorias es en la que puede transmitir, pero obviamente lo más probable es que sea con una menor capacidad, una menor carga viral y un menor tiempo. Para determinar finalmente cuántos asintomáticos hay, eso va a ser a lo largo de la posibilidad de hacer estos estudios de anticuerpos, en los que vamos a determinar aquellas personas que no tuvieron síntomas, pero sin embargo podemos detectar que hicieron una respuesta, con lo cual quiere decir que el virus estuvo presente en su organismo. Perdón, yo te quería agregar algo, Nati, Sí. buenísimo lo que le dijiste. Vos sabés que otra de las cosas que siempre pregunta la gente es la diferencia entre presintomático y asintomático, y si es lo mismo, porque el paciente presintomático es un paciente asintomático, es decir, no tiene síntomas, pero está ingresando a esa curva de Está en el replicación periodo de viral, incubación. Claro. Sí. exacto, de incubación, donde va a tener donde va a contagiar cuando sea sintomático. Y es importante esta pregunta porque pasa que mucha gente se entera que un compañero de trabajo es positivo, o le cuenta que ese compañero es positivo para COVID. Entonces uno empieza a evaluar la exposición que tuvo esa persona o no a la persona que se entera que es positiva. Y es muy importante entender que la persona que manifestó la enfermedad, que fue sintomática, te va a contagiar cuando tenía síntomas, que es donde está, porque otra de las cosas que se trata de evaluar, que todavía no hay evidencia clara, es si en las 48 horas previas o en las horas previas a empezar sintomático, esa persona podría contagiarlo. La evidencia hasta ahora es de que la posibilidad es bastante baja o bastante nula. Exactamente, la mayor carga exacto, es en el viral momento es de ahí, los síntomas. que es distinto, como decías vos, al paciente que es asintomático, que Pero perdón, está Germán, cursando la enfermedad pero tiene síntomas. discúlpame, Sí. me meto en Sí, algo sí, que no sí. sabe nada porque te escuché. Vos cuando decís, bueno, sobre todo por el ejemplo del trabajo, vos decís, bueno, Sí. guarda que si vos te enteraste que tu compañero es COVID positivo, tenés que estar atento porque su mayor capacidad de daño, contagio fue cuando estaba presentando los síntomas. Eso en días, ¿cómo lo puede medir el trabajador? O sea, Por eso, porque el trabajador no sabe, exacto. o sea, si yo me entero hoy que ayer le dio COVID a mi compañero, Claro. ¿de cuántos días tengo que estar pensando a ver si Tenés que me estar puede pensando. convenir o no? Por eso te contaba. O sea, los conceptos que uno tiene que tener claro es el concepto de contacto estrecho, el concepto digamos, de presintomático y de asintomático. Sí. ¿Qué significa esto? Que para que vos seas un paciente, una persona que tiene que estar en un aislamiento específico y más riguroso, porque hay que descartar que te hayas contagiado, tenés que haber sido un contacto estrecho. Para haber sido contacto estrecho, vos tenés que haber estado sin la distancia de seguridad, sin la protección que vos necesitarías al convivir con esa persona con la que trabajás, dentro del periodo que él tenía síntomas. ¿Está? Es decir, en el momento que él tenía síntomas. Ojo que hablar de síntomas no es hablar solamente de estar tosiendo, sino que hablar de síntomas quizás uno está hablando de falta de olfato, falta de gusto, fiebre, que a veces no es fácil determinarlo. Ahora, ¿qué es lo que te sirve? Te sirve, por ejemplo, saber que vos el lunes estuviste trabajando con esa persona y esa persona empieza con síntomas el jueves, el viernes. Se considera que no sos un paciente
que hay que aislarlo en la casa porque es un paciente de riesgo. No sé si... Perfecto, a eso iba. Sí, A eso iba porque es lo más práctico para que... Por eso, yo hablo de una cuestión muy de todos los días, ¿no? De práctico. Después Claro, hay sí, grises, sí, sí. hay grises y hay muchas cuestiones que uno tiene que evaluar con seguridad, ¿no? Ver cómo pero fue lo la más exposición. importante es que teniendo ahora, sabiendo cuáles son las medidas por las cuales podemos evitar el contagio o disminuirlo lo máximo posible, si yo estuve en contacto con mi compañero en ese día que empezó a tener febrícula, pero mantuve la distancia social, Claro. estuve utilizando el cubrebocas, la otra persona también estaba utilizando el cubrebocas, no compartimos bebidas, ni mate, ni nada, entonces no estamos en un riesgo. Obviamente que va a haber que hacer un control estricto de los síntomas en los 14 días posteriores para ver si, a pesar de todo eso, somos esos casos que se escapan. Pero lo importante es mantener todas estas normas que se dicen continuamente: el lavado de manos, el uso del barbijo, la distancia social, ventilar los ambientes, limpiar las superficies. Con eso, más allá de que uno estuvo en contacto con una persona en el momento que estaba empezando a eliminar virus, el riesgo disminuye un montón. Entonces, también entender que esto es muy importante, que cuando usamos el cubreboca también lo usamos, principalmente lo usamos para proteger a los demás. Entonces, un acto de solidaridad que tenemos que tener todos presentes y utilizarlo. Clarísimo. María Laura, es tu Sí, turno. esto del cubrebocas es justamente Sí. para evitar que si nosotros tenemos algún inicio de síntoma o tosemos, esas gotas respiratorias que hablamos al principio de la charla queden retenidas en ese barbijo y que no estén expuestas a disposición de la gente que está cerca nuestro. Muy claro. Pero bueno, también hay que recordar no estar tocando continuamente el barbijo. Hay que usarlo, pero usarlo bien. Está claro. Cubrirse la nariz. Muchas veces ahí Claro. por la Sí, calle uno a ve veces, que la gente usa el barbijo para cubrirse la boca, pero no la nariz. Bueno, esas son cosas que hay que corregirlas para que funcione, para que sirva para lo que lo estamos usando. Muy claro, te aprovecho y para preguntarte, nos pregunta Adrián, ¿qué pasa con el alcohol al 70%? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuánto dura en envase oscuro? Y también esa pregunta se liga, María Laura, con la pregunta que hace Alejandra, que dice, ¿cómo desinfectar las prendas en los negocios al público? Porque tiene una pregunta que es lógica, ¿hay una manera más suave que ese alcohol diluido que ella calcula, y creo que calcula bien, puede hacer algún daño a la prenda, ¿no? Claro. Bueno, en principio para lo que es alcohol al 70%, lo que tenemos que hacer es prepararlo como utilizando 3 partes de agua y 7 partes de alcohol. Eso lo tenemos que preparar en un recipiente limpio, cerrado, pero no necesita estar protegido de la luz. El alcohol al 70% no tiene ese requerimiento, como sí tiene, por ejemplo, agua oxigenada, que podemos aprovechar para mencionar que el agua oxigenada, para que tenga actividad contra el virus causante de COVID-19, tiene que estar preparada al menos a 0,5%. Y sí, el agua oxigenada tiene que estar preparada en un recipiente oscuro porque si no va perdiendo su actividad. Es importante que el alcohol lo preparemos y lo utilicemos dentro de los días después de la preparación. No es como la lavandina, que sí tiene que estar preparada y utilizada durante la jornada. Y bueno, en general creo que como la estructura del virus presenta una bicapa lipídica, que es la envoltura, en donde se insertan las distintas proteínas, esa bicapa lipídica es susceptible a ser inactivada, el virus es susceptible a ser inactivado por muchos de los elementos que nosotros contamos diariamente: detergentes, alcohol, lavandina. Nos quedamos sin María Bien. Laura. Ahí ya Sin seguramente Nati, me parece. responderá. A ver. A ver. ¿Y Natalia, estás ahí?
ambas dos. Vos ahí estás, Germán. Sí, Yo estás. te veo. Seguimos con vos entonces, mientras Natalia y María Laura se vuelven a conectar. Germán, bueno. Ahí está, se algunos- cortó. Ahí se conecta. sigue Se nomás cortó, entonces. sí. Y ahora Se cortó momentáneamente. falta que se sume Nati, pero bueno, ya se va a sumar. Seguro. Dale, Ahí pero va. seguí vos Ahí está. con lo que estabas, María Laura, por Ahí. favor. Al revés. Bueno, entonces con respecto al alcohol eso, y con respecto a cómo desinfectar la ropa, bueno, ese es un tema que se está charlando un montón en el contexto de tratar de ver la forma más segura de poder habilitar los comercios de indumentaria. Bueno, lo importante yo creo que para ese tipo de situaciones es recordar que el virus no se transmite a través de piel, que lo más importante es mantener una buena higiene de manos. En un negocio, en un ambiente, en un negocio, sería también importante que no haya más de la cantidad de personas. ¿Se está escuchando bien? Sí. ¿Sí? Que no haya, que se pueda mantener la distancia social dentro de los negocios, que hayan medios para poder realizar higiene de manos en los negocios, y con respecto a la manera de cómo desinfectar la ropa, habría que encontrar una manera que no la arruine. Podríamos rociarla con alcohol al 70%, eso se podría hacer. Y también hay que tener en cuenta que la viabilidad del virus en un tejido, en tela, no es de 4 días, o no está una semana en tela. Se lo puede homologar a lo que es la duración de del virus en cartón, porque el cartón está hecho de fibras absorbentes, entonces en ese sentido uno puede estimar que alrededor de un día estaría el virus presente en las prendas, y de esta manera, bueno, yo creo que la higiene de manos, y por ahí no permitir que algunas ropas se puedan probar y probar por distintos usuarios al mismo tiempo, por ahí hacer ese tipo de consideraciones podría ayudar a lo que es el control de lo que sería el contagio a través de Diego, telas y de prendas. Sí, Germán. Diego, perdón, María Laura, creo te Sí. terminaste, te estaba escuchando. Diego, yo te vuelvo a decirte quizás lo mismo de la charla anterior, no de esta, del otro webinar que tuvimos. Por supuesto que hay múltiples superficies que se estudian y se evalúan y se trata de ver la duración de ese material genético del virus, hasta cuándo se lo encuentra en esa superficie. Pero te vuelvo a decir, no hay gran evidencia, o no sigue habiendo, no hay buena evidencia de la viabilidad del virus en las distintas superficies. No significa que no se transmita por esas superficies, pero es importante entender, porque hay un estudio, por ejemplo, un estudio muy importante que se hizo en material contaminado en una terapia, con pacientes que están entubados, con pacientes que se le pone una máscara. 26, 27 pacientes que se estudiaron, se los estudia por el mismo mecanismo del hisopado, que es una PCR, y se busca pedacitos de ese virus, o se busca el ARN de ese virus. De 26 muestras, yo creo que hubo 2 muestras positivas, muy poquito, y de esas muestras se las inoculó en un grupo de células para ver cuánto de ese virus era viable, cuántas de esas células se dañaban, no es la palabra enfermedad, pero con efecto citopático, que decimos nosotros los médicos. Y ninguna de las células tuvo ningún daño, ninguna de las células tuvo un efecto citopático. Es decir, en una superficie de alta contaminación hubo un rescate que no fue importante y ese rescate no logró tener la virulencia necesaria para dañar esa célula. Se está estudiando mucho, se está evaluando mucho el tema de las superficies, pero hoy el problema de la transmisión es las medidas de separación entre las personas, el lavado de manos, es lo más importante, más que a veces uno estar absolutamente perseguido, limpiando todo lo que lo rodea. Sí, lo que pasa, Germán, es que a veces parece que, como que, yo entiendo que la gente cuando no está en el tema se confunde
También entiendo esto de que no sabe qué es lo que decimos, está el hisopado diapositivo. El hisopado o encontramos el virus. Eso quiere decir que encontramos material genético del virus, que este tipo, bueno, nosotros tenemos ADN, que codifica nuestra información, también tenemos ARN, pero nuestra información está codificada a través de ADN, el virus la codifica a través de ARN, que es el que necesita para digamos, hacer su ciclo. Y cuando nosotros lo detectamos en un hisopado para hacer el diagnóstico, estamos detectando ese ARN. Ese ARN también se puede encontrar en telas, en billetes, en cosas, que eso quiere decir que encontramos exactamente el material genómico. No quiere decir que el virus está completo, ni que tenga capacidad, esto que vos decías, de ser viable y de producir una infección. Cuando decimos que no es viable, es que una vez que ingresa a nuestro organismo, eso que se detectó, ese ARN, pueda producir una infección. Entonces, durante mucho tiempo hablamos de cuánto puede estar en distintas superficies, en distinta tela, que puede estar en el metal, es donde más vive, cuestiones que existen, que son reales, pero que no son, como vos decías, la clave de por qué se está transmitiendo. Eso no va en contra de que si nos vamos a un negocio y nos compramos una ropa, lo que sea, que tenemos la posibilidad de lavarla antes de usarla, como un montón de, como mucha gente hace de por sí antes del coronavirus. Pero lo más importante es que eso que hayamos tenido, que eventualmente puede tener algo viable en la superficie, no va a ingresar a nosotros si nosotros nos lavamos bien las manos, si no nos tocamos la cara después de haber tocado. Son esos conceptos. No importa tanto cuánto vive, si vive, digamos, también en las preguntas de Sadi nos preguntaba un director de una escuela que, digamos, estaba preocupado porque había chicos que no tenían la capacidad o no tenían acceso a tener internet, entonces no podían enviar sus trabajos en forma virtual y los entregaban en papel. Entonces, ¿qué hacer con eso? Obviamente que es una preocupación lógica. Bueno, está esta posibilidad que mencionaba Laura de que lo dejemos 24 horas, 48 horas y después se corrija. Le podemos sacar fotos también al trabajo que se hizo. Cuando llega a la escuela, el docente puede sacarle las fotos, o mismo el alumno y conectarse a la red de la escuela y poder enviarlo. Esto también es una consulta y una duda que deben tener muchas personas. Pero bueno, lo importante más allá de cuánto tiempo esté o no esté en estas superficies, es el hecho de que nosotros tengamos la prudencia y el cuidado de lavarnos las manos, de no sacudir, por ejemplo, si nos traen una ropa recién comprada, que eventualmente pudiese tener virus viable en la superficie. Si no la sacudimos, no estamos generando aerosol, no puede entrar por la vía respiratoria, y si nos mantenemos la higiene correcta de manos, tampoco va a poder entrar porque nosotros nos estemos tocando la cara o la boca. Perfecto. Clarísimo. Bueno, Germán, acá María les pregunta, también varias preguntas se resumen en esta, las características de los síntomas gastrointestinales del COVID, ¿no es cierto? Pacientes o personas que están con dolor abdominal y diarrea, ¿cómo está descrito esto? Mira, está, digamos, el virus está en mucosa, en células respiratorias y en células digestivas. Se las encuentran en ambas células. Hay excreción del virus por vía digestiva y hay síntomas digestivos que pueden estar asociados a la infección por el corona. Igualmente, es un punto difícil, porque, por ejemplo, es un punto difícil, digo, para el médico que está en la consulta. ¿Qué pasa con el paciente que viene a la guardia y está con un cuadro digestivo? Está con diarrea y está con una febrícula. ¿Cómo tendríamos que manejar ese paciente? O si podemos pensar que ese paciente, o podemos pensarlo como un paciente sospechoso. Ahí entran a jugar varias cuestiones. Ya cuando el paciente está febril y se acompaña con cuadros digestivos, hasta uno evaluar al paciente, interrogarlo, tiene que tomar medidas de bioseguridad. Y también es muy importante de dónde viene el paciente, ¿no? ¿Qué circulación hay del virus del paciente? Pero bueno, los síntomas digestivos están dentro de los síntomas probables del coronavirus, o posibles del coronavirus. Perfecto. No sé si gracias, Germán. Natalia, también es una linda pregunta que nos manda Antonella, que pregunta por qué no generó anticuerpos habiendo ella cursado la enfermedad, y pregunta si eso implica que se puede reinfectar. Bueno,
¿Por qué no genera anticuerpos? Es una gran pregunta. Hay que ver en qué momento se hizo el estudio, ¿no?, de anticuerpos. Cuando es muy cercano al momento de la infección, tal vez es simplemente que no hubo un tiempo en que estén en una concentración suficiente para que haya sido detectado por los distintos métodos que tenemos para detectar anticuerpos. También hay que ver por qué método se lo hizo ella el estudio, porque no todos los sistemas que tenemos actualmente tienen la misma sensibilidad. O sea, sensibilidad es la capacidad de detectar algo que está presente. Y además, no todos los estudios de anticuerpos detectan, uno puede generar anticuerpos contra distintas proteínas del virus. Entonces hay que ver ese estudio que se hizo contra qué proteínas del virus estaría evaluando la presencia de anticuerpos. Entonces, viendo todos esos, sacando la cuestión técnica, tendríamos que ver en qué momento se hizo el estudio. Se asume que, según los estudios de mayores reportes de casos, la mayor parte, casi el 100% de las personas, después de 21 días, han generado este anticuerpo que se llama IgG, que es el que en otras infecciones puede perdurar de por vida, que en este todavía no lo sabemos, porque nos falta tiempo de evolución para ver hasta qué momento dura, ¿no? Por otro lado, el hecho de si una persona se puede reinfectar teniendo o no teniendo anticuerpos todavía no está determinado. No, tampoco ha tenido un tiempo de evolución esta infección como para determinar eso. Hay algunos reportes que hablan de que vuelven a detectar este ARN que mencionábamos antes en hisopados, después de haber encontrado uno negativo. Eso no necesariamente implica que la persona se haya reinfectado. Para uno decir que se reinfectó tendría que como aislar ese ARN y ver exactamente si los dos son iguales o son diferentes, el que tenía antes, el que había dado positivo, después un negativo, el que positivo. Estos dos positivos, si son iguales, uno asume que es exactamente el mismo virus, que en el medio, por distintos motivos, que ahora les digo, no se detectó. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que no se detectó en ese medio? ¿Vieron porque esto también es algo que seguramente mucha gente se pregunta, ¿por qué tuve un estudio de hisopado positivo o PCR? O sea, mucha gente empieza a manejar esta terminología y después fue negativo y volvió a ser positivo. Bueno, la técnica también, primero, no es 100% sensible, está condicionada por un montón de factores. ¿Cómo hicimos el hisopado? ¿Cuánto tiempo? Digamos, el hisopado es necesario que llegue a lo que es la nasofaringe o la orofaringe. Entonces, si no se llegó hasta el lugar, si no se mantuvo el tiempo necesario como para absorber las secreciones y donde puedan estar el virus, si el hisopado se mantuvo en las temperaturas que no le correspondían, o se envió al laboratorio muchos días después, eso hace que este ARN se pueda degradar, porque es lábil, es dentro del material genético el que más lábil es. Entonces, eso, más allá de que estuviese ahí, tal vez se degradó y no se detectó. ¿Está bien? Entonces, ese puede ser un motivo por el cual hubo un negativo y después hay otro positivo. Vuelvo a decir, si ese positivo es una reinfección, hay mucha discusión sobre el tema. Y además, cuando nosotros generamos una respuesta contra una infección, no solamente importan los anticuerpos, también hay una respuesta de lo que es la respuesta celular, que en muchos casos esa es la que condiciona que no podamos volvernos a infectar. Entonces, no quiere decir... Habría que estudiar específicamente el caso de Antonella, ver si realmente no genera anticuerpos, y aún si no lo hubiese hecho, no es una condición que determinaría sí o sí que tengan que volver a reinfectarse, como tampoco se sabe que si aquel que generó los anticuerpos está 100% protegido de volver a reinfectarse. Excelente. Una consulta, Nati, si podés, bajate un poquito el nivel de tu micrófono porque genera un poquito de eco. Bueno. Y ahora, María Laura, una de actualidad actual, como decía mi abuela. Lo que tiene que ver, te digo para vos, pero también puede ser para el resto, para Natalia, para Germán, o para los tres. Hubo mucha sorpresa hoy con el caso de Necochea sobre este recién nacido que vino al mundo con COVID. Y esto, yo lo que primero que te quería preguntar es si esto es realmente así. Y si en ese caso, ¿cómo fue la transmisión? Y si pudo haber, digamos, ¿qué fue lo que pasó básicamente? Que es la pregunta que están haciendo en los chats de papis y mamis de WhatsApp con mucha frecuencia a estas horas de la tarde.
un punto importante primero, antes de saber cómo se contagió, es que ahí se demuestra claramente por qué es importante la cuarentena, digamos, y la consecuencia tan grave que tuvo el hecho de no haberla respetado, digamos. Ese es un punto, lamentablemente, esto demuestra por qué por qué se plantea el aislamiento social. Después, por otro lado, no sé, Lau, si quieres Sí, comentar. hay, además, bueno, del caso hay otros reportes que fueron comunicados por distintos grupos de investigación y médicos alrededor del mundo, en donde sí, se han detectado casos de transmisión perinatal y se ha detectado la presencia de este RNA del virus en tejido de placenta, acompañado también con resultados de hisopado positivos en los recién nacidos, en la madre, que hacen suponer que sí, que es posible la transmisión vertical, y que puede ocurrir no necesariamente ligada a lo que es el parto, sino que es previo al nacimiento. Sin embargo, son esporádicos, ¿no? También hay que aclarar que no es algo que sucede, son muy pocos los casos reportados, habiendo muchos infectados, dentro de ellos mujeres embarazadas. Y también se ha reportado que en algunos casos se detectó en la leche materna, lo cual tampoco implica que las mujeres no puedan amamantar. Eso se está estudiando, digamos, pero son como llamadas de alarma para empezar a estudiar estos casos y tener precaución y evaluar a los niños eventualmente nacidos de madres COVID positivas. Perdón, Diego, perdón. Aclaro un tema de María Laura, que es una palabra médica. Ella cuando dice transmisión vertical, habla de la transmisión de el bebé dentro de la panza, mientras la mamá está embarazada. Hay dos maneras de que el bebé, dos posibles vías para el contagio del bebé. Una es que la mamá lo contagia al bebé mientras está con el embarazo, y otra es que el bebé se contagia cuando en el primer momento que nace, que está en contacto con la mamá. Es una aclaración en cuanto a un término que quizás es difícil de entender, la vertical, ¿no? Buenísimo. Sí, señor. Muy bien. Germán, acá Adriana te agradece, primero a todos en realidad, por estar allí dando información, y pregunta algo que también es tema de actualidad y tiene que ver con, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos permisos para caminar, correr, transitar en bicicleta después de las 8 de la noche. Pregunta Adriana si es sano hacerlo con el barbijo puesto y, entre otras cosas, qué recaudos adicionales habría que tomar para esta actividad física. Mirá, no soy excesivamente experto en el tema de la actividad física y el uso de barbijo. Yo lo que te digo que está indicado, las medidas de distanciamiento social y el tapabocas está indicado en todas las personas que salen de la casa. Listo. El tema es cómo afecta el uso de un tapabocas a una persona que tiene mayor requerimiento de oxigenación o que está haciendo ejercicio. Digamos, yo creo ahí, viste que hay mucha gente que utiliza equivocadamente el N95, ¿no? Población general que utiliza N95, este barbijo que es para filtrar inspiratoriamente, que es para lo que decía Laura inicialmente, de cuando se generan aerosoles. En ese contexto que uno va a hacer actividad física, si bien nunca tendrían que utilizarlo las personas que no están haciendo una actividad médica que esté asociada a procedimientos donde haya aerosoles, mucho menos en el contexto de estar haciendo una actividad física en donde tiene un mayor requerimiento de oxígeno probablemente en ese periodo. Sí utilizar el tapaboca, pero no estos que además, si uno los utiliza correctamente, tienen que estar bien sellados, bien contra la piel, y obviamente se va a generar un mayor acúmulo de... Sí, yo creo que... Claro. Yo creo que quizás la manera de pensarlo esto es, uno puede hacer la actividad física que te permiten las medidas de bioseguridad. Es decir, uno puede exigirle al cuerpo lo que te permite el barbijo, o lo que te permite el tapabocas, es al revés. O sea, uno necesariamente tiene que seguir utilizando esos métodos de protección. La idea, yo creo, con estas medidas, por supuesto, aparte de hacer ejercicio, no es volver a un entrenamiento de alta exigencia. La idea de esto es salir un poquito, trotar un poquito mientras toda esta cuestión lo permita, toda esta cuestión de la respiración, y volver al poco tiempo a casa y no alejarse mucho de casa, ¿no? Seguimos en una situación, quizás en la peor situación desde que empezamos en cuanto a contagios, y no hay que bajar los brazos.
Este es un momento donde tenemos que buscar ese equilibrio. Liberar un poquito nuestro encierro, hacer mover un poquito nuestro cuerpo, pero seguir con las medidas que están indicadas, ¿no? Excelente. Natalia, acá hay preguntas también bastantes que tienen que ver con lo que yo creo, que no estudié, los síntomas que podrían ser de COVID y que la gente pregunta, por ejemplo, dolor de cabeza y el cuerpo y falta de aire. ¿Esto Sí. alcanza como para ser síntoma de COVID y encender la alerta? Sí, hay que, obviamente, si uno tiene, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tiene asma y normalmente tiene sensación de falta de aire, tiene que contextualizarlo en cada caso, ¿no? Si uno salió ahora que se puede empezar a hacer actividad física, que después de mucho tiempo que no se pudo y empieza con dolor muscular, lo tiene que contextualizar dentro de eso. Obviamente uno tiene que esperar, cuando son síntomas muy aislados, esperar 3 días a ver si estos síntomas persisten, mantener las medidas de aislamiento, obviamente, ahora más intensificadas, considerando que podría ser. En general son una combinación de síntomas, pero bueno, también sucede, por ejemplo, la falta de olfato, a veces es la única manifestación. Claramente la falta de olfato la tiene que determinar un médico, porque a veces uno siente que tal vez tiene menos capacidad de oler, pero la anosmia, esta falta de olfato, tiene características muy particulares, que muchas veces se asocian a la incapacidad de sentir los sabores o los gustos. Nunca me acuerdo si es sabores o gustos, la doctora Estela Cuevas, que es la especialista, me mataría, pero bueno, es uno de los dos. Porque uno está asociado a la capacidad neuronal de detectarlo y otra no sé. Pero bueno, nosotros lo vamos a ver como que, lo vamos a sentir como que no podemos degustar las cosas. Entonces, obviamente ante la sospecha, y si estos síntomas persisten, tal vez, sí, lo mismo la cefalea hay que contextualizarla en cada persona, hay mucha gente que sufre o de migrañas o de cefaleas, entonces si esto es una cefalea intensa, de aparición, puede tener otras causas también. Obviamente lo importante es consultar eventualmente o al 107 o al 148 o a nuestro sistema de telemedicina, o si no disponemos de eso, acercarnos. No hay que dejar de acercarse a las guardias y al sistema de salud si uno realmente tiene una sintomatología clara. ¿Sí? Buscar las formas alternativas de no tener que salir de su domicilio, pero si presentan síntomas, sí, es importante, lo mismo que las personas que ya tienen una enfermedad crónica, también que sigan sus controles de la forma virtual que sea posible, y ante algo que se esté saliendo de control, que noten que está empeorando algunas de sus condiciones, tienen que consultar. Perfecto. Yo te digo, sobre lo que decía Nati, el resorte, el reflejo que uno tiene que tener ante síntomas que no están claros si son COVID o no son COVID, que son únicos, que a veces no son, lo más importante es no contagiar a otro, porque la evolución del cuadro que uno tiene nos va a ir contando cuál es la situación y nosotros nos vamos a comunicar con el servicio de salud en el momento que nos tengamos que comunicar o en ese momento. Pero es importante que ante la duda, cuando vos tenés algún síntoma y estás con duda, mantengas medidas de aislamiento estrictas hasta tener clara tu situación. Ese es quizás el hecho de responsabilidad más importante que uno puede tener cuando se siente enfermo. Y después, otra cosa que me parece importante, lo de la anosmia y la geusia, es muy característico, como decía Nati, pero sobre todo cuando un paciente solamente tiene eso. Porque la anosmia y la geusia en el contexto de un cuadro respiratorio, que también te da sospecha, no es tan poco común. Uno siempre que está resfriado pierde y deja de sentir un poquito los olores o los sabores. El problema es cuando uno de repente deja de sentir olores y deja de sentir sabores. Y son síntomas muy llamativos. Por eso es importante esa alarma también, ¿no? Y comunicarse a través de los canales que corresponden. Estaba pensando, Germán, en el test del asado, ¿no? Me hago un asado, entonces si vuelo bien, quiere decir que Exactamente. lo puedo practicar en mi casa. Es un tratamiento médico también, ¿no? Sí, totalmente. Un buen testeo eso. Todo se excusa para hacer un médico. María Laura, consulta. Acá hay 2 preguntas que tienen que ver con pacientes o personas, mejor dicho, pues no sabemos si son pacientes todavía, con problemas puntuales. Pregunta Sergio sobre la gente que tiene asma muy leve y pregunta Graciela
sobre la gente que toma antihipertensivos. En ambos casos, ¿hay mayor riesgo de coronavirus? Bueno, por lo que se publicó y los estudios que se han hecho llegar a la comunidad médica y a la sociedad, se vio que en los casos leves de asma y la hipertensión no constituyen, hipertensión por sí misma no constituyen un factor de riesgo para hacer más grave la progresión de la enfermedad. Sí, si la hipertensión está asociada a otras características como algunas enfermedades cardiovasculares, o si está asociada a obesidad mórbida, o en el caso de asma, si es que está asociada a otro tipo de problemas respiratorios, en ese caso sí se podría considerar que constituye un factor de riesgo, pero si se dan estas cuestiones aisladas, bueno, habría que estudiarlo caso por caso, ¿no? ¿Qué te parece a ti? No, y otra cuestión importante que creo que siempre surge es el tema de qué tratamientos para la presión arterial, si hay alguno que está asociado a peor evolución, ¿no? Porque mayor riesgo de adquirirlo no lo tiene ni el que tiene asma, ni el que tiene hipertensión, ni el que tiene obesidad, sino estamos hablando de si se asocian a cuadros más graves una vez adquirida la infección, ¿no? Y también estuvo este tema de si algunos medicamentos para la presión arterial se podían asociar a tener peor evolución. Y eso no está demostrado, y es más, lo más importante es que las personas mantengan su tratamiento, que no lo abandonen, que sigan con el tratamiento para la hipertensión que le habían indicado, y ante cualquier duda, consulte a su médico o médica de cabecera para eventualmente si es que hay que hacer alguna modificación, pero no por el COVID. ¿Sí? Y es mucho más grave las consecuencias de abandonar el tratamiento para la hipertensión que ese eventual no demostrado riesgo de los inhibidores de la enzima convertida en angiotensión. O sea, que no, hay que mantener el tratamiento que uno está tomando, ¿sí? Y ante cualquier duda, de cualquier eventualidad, consultarlo con el médico que se lo prescribió inicialmente. Sí, pero no tampoco el tema de si el asma de por sí es un factor asociado a peor evolución, como decía Laura, no hay ninguna demostración de que esto sea efectivamente así. Exacto, Nati, sí, totalmente. Y hay un estudio que se hizo en la ciudad de Nueva York, en el contexto de un pico de muchos contagios y de mucha gente que falleció, y vos sabés que había un porcentaje de un 8% de pacientes asmáticos en Nueva York, y la mortalidad no era más de un 5% de pacientes asmáticos dentro de los que murieron en el hospital. ¿Qué significa esto? Que por estadísticas no parecería ser un factor que influyera el hecho de ser asmático, pero hay una cosa interesante en esto. Ser asmático no influye en la mortalidad, pero es muy importante que seas un asmático controlado. Una cosa es ser asmático, o sea, el asmático que toma la medicación, el asmático que está controlando su cuadro, es una persona que no parecería tener más riesgo. Distinto es el paciente que vive con broncoespasmo, que vive con un mal manejo de su enfermedad. Hoy suponemos todos que cualquier situación inflamatoria en un paciente asmático que no está bien controlado empeoraría o aumentaría el riesgo de broncoespasmo severo o de crisis asmática severa. Por eso digo, es importante, como decía Nati, las pacientes que tienen alguna enfermedad, es controlarla, es seguir el tratamiento y no tener, digamos, y no dejar de tomar su medicación. Sí, y hay un punto que tal vez excede el coronavirus, que también hay mucha gente que dice yo soy asmático, porque en una espirometría me dio, bueno, eso, la definición de asma no es solamente la reactividad bronquial, esta capacidad de generar broncoespasmo, eso será hiperreactividad bronquial, y otra cuestión es el asma, digamos, como definición de enfermedad. Entonces, también para quedarse, que hay mucha gente que tiene este miedo de yo soy asmática, y eso lo hablará después con su médico de cabecera, pero bueno, no tener digamos, la hiperreactividad bronquial no es sinónimo de que uno es asmático. Perfecto. Muy bien, la última que se nos va el tiempo para los tres en realidad. Esto que escuchamos decir tanto en las conferencias que hace la doctora Bisotti por la mañana con los datos actualizados,
y hasta incluso también lo creo haber escuchado al doctor Kahn, y en mi función de periodista le presté más atención, claro, a lo que ustedes creen que tiene que ver el factor anímico, emocional de la pandemia y el encierro y la cuarentena en la recuperación o el sistema inmunológico de defensa de las personas. En buen castellano, ¿nos hace bien estar todo el tiempo informándonos con malas noticias en esta circunstancia? Lo digo, no, pero Natalia, a lo que voy es, por fuera de lo que podemos opinar los cuatro en un asado, que ya lo haremos, digo, ¿hay indicios médicos que digan que esto nos hace mal? A eso digo. Hay una cuestión que la palabra no va a ser muy amigable, pero es el sistema psiconeuroendocrino, que demuestra que que nuestra mente puede modular a nuestra respuesta del sistema inmune, digamos. Ya sé que me van a pegar varios, pero está demostrado que como nosotros encaramos las cosas también modifica la forma en que nuestro cuerpo reacciona. No quiere decir que obviamente si yo soy feliz voy a curar la infección, y si soy infeliz no la voy a curar, digamos, pero sí tenemos que entender que la forma en que cuando nos estresamos, cuánto nerviosismo ponemos en nuestro cuerpo va a influir en la forma en que nosotros podemos responder ante distintas noxas, ante distintos daños que nos vengan incluyendo infecciones. Y tampoco es bueno para nada, digamos, más allá de que no nos infectemos, no es bueno estar generando esta situación de estrés y de angustia continua, llenándonos de información que muchas veces ni siquiera es real ni está demostrada. Entonces hay que buscar informarse por medios serios, por información que sea, digamos, de las páginas de los ministerios, del Estado, independientemente del lineamiento político, de lo que uno crea, de cuestiones que van más allá de esto, sino de información que está avalada con evidencia concreta dentro de lo que se puede en este corto plazo que tiene la infección entre nosotros en el mundo. Totalmente, sí, la verdad que totalmente de acuerdo, Nati. Vos es que yo tengo amigos que me preguntan mucho eso, y incluso a mi mujer que me lo pregunta permanentemente porque vivimos bombardeados. Y yo le digo que yo tengo tres pilares para sobrevivir a esta cuarentena. Una es elegir a quién voy a escuchar. Y no tantas voces, elegir pocas voces. Uno como persona que consume información, más allá de nosotros somos médicos y buscamos la información y nos formamos en cuanto a la formación de manera muy específica, la gente en general tiene que elegir, tiene que ser muy rigurosa a quién escucha y a quién sigue. Por supuesto, como dice Nati, y buscar instituciones oficiales, confiar en lo que hoy están haciendo nuestros médicos y nuestros epidemiólogos. Es muy importante también tener una rutina que no se pierda. Yo siempre le digo, independientemente de que uno está todo el día en la casa, uno tiene que armarse esquemas de rutina, tiene que seguir levantándose a cierta hora, tiene que seguir haciendo ciertas actividades que hemos hecho cuando no estábamos en la cuarentena. Y por supuesto que aparte de darnos más susceptibilidad o no a enfermarnos con COVID, esto trae trastornos emocionales, puede traer trastornos psiquiátricos. Es muy duro estar tanto tiempo con una rutina tan cambiada y en un espacio tan pequeño como a veces nuestras casas y no poder ir a trabajar. Yo creo que es importante también pedir ayuda cuando uno no se siente bien desde lo emocional, o tenerlo en cuenta. Y con respecto a lo que es el acceso a la información, en Internet hay muchos recursos. De hecho, por ejemplo, la página del Ministerio de la Nación tiene una interfaz muy amigable y tiene muchas guías que van desde lo que es la desinfección en nuestros hogares y guías específicas para los distintos ámbitos médicos y desinfección en el ambiente médico, en instituciones médicas, y guías referentes a las distintas actividades. Y en redes también, bueno, hasta las SADI, se puede acceder a los webinars una vez que se hayan emitido, desde lo que es videos, y también desde el usuario en YouTube de la SADI, y también la página de la Organización Mundial de la Salud. O sea que en realidad, si uno navega un poco, encuentra un montón de información que por ahí responde a la pregunta que uno tiene. Hay un sitio muy bueno que es el sitio de SADI. Los tipos ahí está. Sí. Que tiene gente muy buena onda. Los webinars no saben lo que son, sobre todo cuando hablan de barbita. Sí, una maravilla. Bueno, Germán, vaya nomás que usted, vos tenías 3 maneras de enfrentar la pandemia, te falta la cuarta, que sos hincha de Newell's, y entonces, bueno,
Me protege la lepra, me protege otra enfermedad. Ya estás cubierto. María Laura, que vos también sos hincha de Boca y tenés también lo tuyo, pero acá la que verdaderamente está a salvo de todos los bichos, con Natalia como hincha de Ferro. Como yo, por supuesto, compartimos ese honor. A todos los que nos estuvieron viendo, muchas gracias. Una aclaración, esto sobre todo para Germán y para Natalia. No se preocupen, las preguntas que no alcanzamos a responder, Germán y Natalia forman parte de un equipo que tiene la SADI que se dedica, no exclusivamente, digamos, tiene una tarea específica que es responder las preguntas que nos llegan, así que con un poquito de paciencia, esto va para largo, así que escriban por allí que hay un equipo que la SADI destina especialmente para estas consultas. María Laura, como invitada de honor de la SADI, muchísimas gracias. Muchas gracias. Germán también, Natalia también, y a ustedes que estuvieron del otro lado, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima cita. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo grande a todos. Nos Hasta la vemos. próxima.